Esta semana nos sorprendimos y conmovimos con dos hechos de sangre que en poco tiempo, en el transcurrir de 48 horas, se cobraron la vida de dos personas, con la particularidad de que eran dos personas muy jóvenes. Mientras la policía investiga las razones de esas muertes y las circunstancias en las que sucedieron, nosotros nos preguntamos por qué. En materia policial, el año pasado terminó con el saldo de 35 personas asesinadas en Paraná. Y en lo que va de 2015, ya son 27 los crímenes ocurridos en la capital entrerriana. Es decir, un muerto cada 10 días. El promedio de edad de las víctimas es de 28 años y la de los acusados de 20. Los registros de la División Homicidios de la Policía indican que en su mayoría los asesinatos se dan por disputas entre gente conocida y no se pueden prevenir. Además, las investigaciones reflejan que el consumo de drogas y alcohol colabora para dirimir viejas rivalidades que terminan con hechos de sangre. Este año, por intento de asalto en la vía pública, hubo dos crímenes y ambos tuvieron como víctimas a remiseros y como victimarios a dos jóvenes parejas. El caso de Sergio Farina ocurrió en julio pasado y por su muerte se detuvo a una joven de 19 años y a un adolescente de 18. En tanto, en el crimen de Julio López, ocurrido hace 8 días, participaron un chico de 18 años y su novia de 15. La absurda muerte de Byron Magallanes, de 11 meses, golpeó fuerte a la ciudad. En abril pasado, el pequeño dormía en los brazos de su madre, ajeno a la locura que se desarrollaba en la puerta de su casa por una disputa entre vecinos del barrio Anacleto Medina. Una bala ingresó a su domicilio y le dio en la cabeza. Los datos proporcionados por la policía reflejan que en la mayoría de los hechos, víctimas y victimarios se conocían previamente e incluso muchos vivían en el mismo barrio. Salvo en el caso de un joven de 25 años que fue ultimado de un balazo en la cabeza y su auto incendiado durante el último fin de semana, en el resto de los 26 crímenes cometidos en 2015, la justicia tiene a los acusados imputados. El absurdo se hace presente con cada muerte, con un nuevo asesinato. Crímenes sin sentido, familias destrozadas, violencia sin fin. Y una misma pregunta que se repite: ¿cuánto vale la vida? A veces poco, casi siempre nada. En el ejercicio de la tarea cotidiana de informar, uno busca siempre las razones, aunque en rigor de verdad no debería haber razones para matar a alguien, ¿no? Exactamente, no deberían haberlas, pero uno las busca, trata de encontrar una explicación de por qué una persona decide quitarle la vida a otra, con todo lo que eso significa también para el entorno familiar, para el barrio y para la sociedad en general. Lo decíamos a través del informe. Generalmente son casos que se conocen, es decir, en algunos casos son ajustes de cuentas, son discusiones familiares. Hubo uno de los casos en donde este año, no lo mencionamos ahí, pero una familia estaba peleándose por la casa, por una vivienda, intervino un vecino, alguien quiso separarlos y terminó muerto de un disparo. Generalmente son casos en donde dice la policía se conocían víctima y victimario, pero también están estos absurdos, ¿no?, de los remiseros, en donde en intentos de asalto, personas que estaban trabajando, que estaban cumpliendo con su labor diaria, se encontraron, ya la casualidad, en ambos casos con dos parejas jóvenes y fueron asesinados justamente en este intento de robo. Tremendo, ¿no? Lo que yo también marcábamos, ¿no?, es que estamos en octubre, ¿no? Sí. Ya, y el promedio es de un muerto cada 10 días. El año pasado ese fue el promedio de todo el año. Un muerto cada 10 días aquí en la ciudad de Paraná.
Es tan impresionante como que uno se confunde, ya se le mezclan los casos. Sí, Nosotros que tenemos tanta relación con la información, por ahí te acordás más por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que por los nombres o por las características. Y porque en algunos casos también policiales en los que hablamos de enfrentamientos, digamos, no terminan con muertos, pero sí, también por eso a veces se nos confunde, porque hay hechos policiales de sangre, pero en donde, por suerte, no hay que hablar de personas fallecidas. ¿Qué es lo más triste? Que las personas pasen a hacer estadísticas, números. Lo que iba a marcar es justamente lo que dijo recién Virginia, casos policiales donde no han llegado a haber personas fallecidas, asesinadas, pero sí, por ejemplo, en los últimos hechos donde hubo mucho ensañamiento, el caso de 2 mujeres que fueron brutalmente golpeadas de 80 y 50 años, un menor que también entraba a su casa y fue atacado con un sacacorcho, en barrios conflictivos, que se les dice conflictivos, Anacleto Medina, Lomas del Mirador, donde generalmente los vecinos denuncian que constantemente hay balaceras, digamos, se viven en algunos lugares, en algunos sectores, hechos de violencia diarios. Que pasan también más que nada por la necesidad de la reconstrucción del tejido social, si estamos hablando de personas que se conocían, evidentemente. Y el flagelo de la droga y el alcohol, como decíamos, eso, casi siempre presente, ¿no? En estos casos, al menos en los que mencionamos. Y desde muy chicos. Sí.